Muy buenas tardes, les doy una cordial bienvenida a la charla del día de hoy. Les saluda Sandy Seña, representante de TEID Electric, quien apertura los seminarios técnicos que venimos brindando. Me permito presentar a TEID Electric, empresa especializada en diagnóstico y pruebas eléctricas, mantenimiento y montaje electromecánico de transformadores, así como también lo que es subestaciones eléctricas de media y alta tensión. Agradecerles por su participación en esta capacitación, un saludo cordial y un agradecimiento especial al Colegio de Ingenieros del Perú, al Consejo Departamental de Lima, al capítulo de Ingeniería Eléctrica y a su presidente, el ingeniero José Luis Torres. Invitarlos también a que se unan a través de las plataformas de Facebook, SIP TV y a nuestro fanpage, donde nos pueden encontrar como Grupo TID. Continuando con la Jornada Internacional de Seminarios, el tema del día de hoy es implementación de centrales eólicas. Nos acompañan los ingenieros Jorge Fernando Daer, ingeniero industrial electrónico, expresidente de la Sociedad de Medidas del IEEE, actual presidente del capítulo de Potencia y Energía de la sección IEEE en Uruguay. Él actualmente se desempeña como director en CIER. Además también el ingeniero Israel Troncoso Flores, ingeniero electricista, expresidente del capítulo de Potencia y Energía de la sección IEEE en Bolivia. Él cuenta con un certificado internacional en medidas de descargas parciales y gerente técnico en FTI SRL. Recordarles que al finalizar se va a realizar la ronda de preguntas. Las consultas las pueden hacer después de los 30 minutos de exposición, ya sea mediante el chat o también a través de los comentarios en la transmisión por Facebook. Recuerden que hay un link para que ustedes se puedan registrar. Antes de comenzar con la charla, también queremos hacerles llegar una cordial invitación para que se inscriban y puedan obtener su certificación, ya que la recaudación que se obtenga de este evento va a ser destinado como cuenta de apoyo solidario CIE, que servirá de ayuda a los ingenieros electricistas en mala situación económica producto de los difíciles momentos que atraviesa el país. Ingeniero Jorge, ingeniero Israel, bienvenidos. Buenas tardes, muchísimas gracias. Buenas tardes, muchísimas gracias. ¿Comenzamos entonces? Jorge, sí, comienza. Perfecto. Bueno, hoy vamos a tener la primera parte de esta charla. Va a ser una charla bastante intensa, así que bueno, vamos a comenzar cuanto antes. La idea de esta charla es darle experiencias tremendamente prácticas, ¿no? Acá no vamos a ver nada de teoría, sino más bien experiencias recogidas a lo largo de los años. En nuestro país hemos tenido la suerte de arrancar con energías renovables, en particular eólica, ya hace unos 5 o 6 años, o sea que tenemos una recolección de anécdotas y casos interesantes que nos gustaría mostrarles. Bien, vamos a empezar primero con una breve introducción, ¿no? Tenemos las centrales de generación, han ido cambiando a lo largo de la historia, ¿no? El concepto histórico es, tradicionalmente se tenían grandes centrales y pocas, ¿no? Y generalmente todas de alta tensión o de extra alta tensión, a medida que ha ido cambiando la tecnología y han aparecido nuevos equipos de generación. Es lo que tenemos ahora en este diagrama, centrales ya medianas, ¿no? Y mucha mayor cantidad que antes, e incluso ya hay algunas centrales que inyectan en redes de media tensión también, ¿no? Y en el futuro ya, que en algunos países ya no es futuro, sino que ya es presente, en particular aquí en Uruguay esto ya existe, ¿no? Ya está reglamentado y funciona. La microgeneración en baja tensión, donde cada uno en su propia casa, en su propio domicilio o residencia puede generar energía y venderla a la red, ¿no? Bien, lo que ha ido cambiando también a lo largo del tiempo es que los sistemas se vuelven cada vez más interconectados. Antes teníamos ramales más bien y hoy se tienen más bien mallas, ¿no? Las redes están muy malladas, ¿no? De todas maneras, el hecho de agregar centrales de generación en la red pública
genera impactos, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Como dice ahí, los flujos de cargas van a cambiar, ¿no? Todas las corrientes que circulan por las líneas a través de los transformadores, las tensiones de cada nodo, y se producen nuevos fenómenos que antes no existían relacionados con la estabilidad del sistema, ¿no? Aquí puede haber distintas perturbaciones en la red, y el comportamiento de las redes actuales ya no es el mismo que las de antes, ¿no? Con la aparición de todas estas centrales, ¿no? Vamos a hablar un poquito más del tema de conectividad. Para los estudios de conectividad hay cosas básicas, ¿no? Por ejemplo, hay que hacer estudios de flujos de carga, ¿no? Y verificar, por ejemplo, que cuando se agrega un aporte adicional con una nueva central de generación, las distintas condiciones de sobrecarga de los componentes involucrados pueden cambiar, obviamente, al aparecer una fuente nueva, ¿no? Incluso se utilizan distintos escenarios y generalmente se utilizan siempre los peores casos, ¿no? O también, si uno quiere sofisticar un poco más los estudios, analizar varios escenarios y asignándole distintas probabilidades de ocurrencia a cada uno de ellos, ¿no? Los estudios también incluyen análisis en régimen, ¿no? Con sistemas equilibrados y con señales sinusoidales, ¿no? Tensiones y corrientes sinusoidales. Se analizan las tensiones en barras y sus posibles sobrecargas, ¿no? Y entonces, como resultado de estos estudios, resulta, ok, capaz que es necesario realizar alguna obra de ampliación o repotenciación en algunas partes de la red de transmisión, ¿no? Algunos ejemplos de presentaciones gráficas de software específico para realización de flujos de carga. En realidad, a ver, hay mucho software, pero bueno, acá mostramos uno en particular donde se puede comparar hasta incluso con codificación de colores, como ven acá, cómo una red en una situación actual tiene sus tensiones distribuidas en las barras y cómo cambiaría por el hecho de agregar una nueva central, ¿no? Y lo mismo con el porcentaje de carga de las líneas de transmisión, ¿no? Donde se ve que también se puede fácilmente visualizar a simple ojo con colores cómo cambia el hecho de agregar una nueva central, ¿no? Existen normas para esto, ¿no? Estos estudios en realidad, a ver, se pueden hacer de muchas maneras, ¿no? Pero lo correcto, lo más correcto sería, bueno, respetar normas internacionales, ¿no? Hay una norma en particular, esta que está mencionada aquí, de IEEE, que justamente indica que se debe respetar cuando se hace un estudio de este tipo, ¿no? O sea que incluso los estudios de ingeniería están normalizados, ¿no? Bien, existen varios impactos, ¿no? Que pueden ocurrir por el hecho de aparecer una nueva central. Algunos ya los mencionamos: sobrecarga en los equipos de redes públicas, ¿no? Obviamente implica también que en algún momento puede ser necesario rediseñar o revisar, ¿no? Las ingenierías de protecciones con sus coordinaciones, etcétera, ¿no? Porque cambian, hay cosas que cambian, los niveles de cortocircuito, etcétera, ¿no? También hay un tema de regulación de tensión y administración de la potencia reactiva. Y un tema que no es menor, ¿no? Que después más adelante, creo que más bien mañana, hoy no sé si nos dará el tiempo, ver algo sobre el tema de calidad de la energía, ¿no? Cómo se ve modificada la calidad de la energía por el hecho de aparición de centrales eólicas, ¿no? Vamos a ver entonces ahora un poco más en detalle una descripción básica de los parques eólicos. Probablemente esto ustedes lo conocen, pero bueno, vamos a hacer una repasada, ¿no? Tenemos diversos componentes: las unidades generadoras, el sistema colector de media tensión, una subestación elevadora, que es la que se conecta a la red pública, o el puesto de conexión propiamente dicho, donde incluso ahí está la medida para la facturación de la energía, y a veces también una línea de alta tensión que puede ser propia, ¿no? O compartida, ¿no? Hay casos, por ejemplo, de centrales que comparten una misma línea de alta tensión hacia la red pública, ¿no? Normalmente las unidades generadoras, aunque esto cambia también, ustedes saben muy bien que todos los días aparecen noticias nuevas de los tecnólogos y fabricantes de máquinas, pero generalmente lo que uno ve normalmente en nuestros medios y en general en todo el mundo son máquinas que andan en el entorno de los 3 megavatios, ¿no? Y manejan siempre tensiones de salida de baja tensión, ¿no? Y eso depende del fabricante, pero más o menos anda entre los 600 y los 690 voltios, ¿no? Están compuestos por un rotor, generalmente son 3 palas, y el largo también, esto varía según las condiciones de viento, el lugar, etcétera, pero más o menos andan entre 40 y 50 metros de largo. Y también ya las máquinas modernas tienen regulación incluso del ángulo de inclinación de las palas, ¿no? En cuanto a torres, se han visto
de ambos tipos, metálicas y de hormigón incluso. Hay algunos fabricantes que prefieren usar torres de hormigón. Acá en Uruguay tenemos de los dos, torres metálicas y de hormigón. Las alturas también obviamente dependen de la máquina, de los vientos, etcétera, del lugar, pero más o menos andan entre los 80 y los 100 metros. Existe arriba lo que se llama una góndola, que en realidad es una cubierta generalmente de fibra de vidrio, muy liviana. Y hay una serie de componentes principales arriba que, bueno, cuáles son van a depender de la configuración de cada fabricante. Por ejemplo, podemos tener una caja multiplicadora. Algunos no tienen, algunos aerogeneradores no tienen caja multiplicadora. Eso lo que hace es adaptar la velocidad de giro de las palas, lo que es visible, a la velocidad necesaria para generar una tensión, una energía de 50 o 60 Hz. Después el generador propiamente dicho, es un alternador trifásico, y las últimas versiones, las versiones más modernas de las unidades generadores ya tienen convertidores. O sea, esto es electrónica de potencia pura, que convierte en frecuencia e incluso pueden controlar los niveles de potencia activa y reactiva inyectados a la red. Luego tenemos el transformador de potencia, que es el que eleva la baja tensión de salida de estos generadores, y al valor de tensión de la red interna del parque. Y acá puede estar ubicado arriba, en la góndola, a los 80 o 100 metros de altura, o a nivel de piso. Esto también depende de cada fabricante. La función, como dice ahí, de este transformador es elevar la tensión hacia de los 690 voltios a generalmente son entre 30 y 36 kilovoltios, la red interna. Obviamente se precisan cables de potencia, y el cable es el que va a llevar la energía desde la góndola arriba hacia abajo, y obviamente ese cable va a ser o de baja tensión o de media tensión, dependiendo de si el transformador está arriba o abajo. Hay algún detalle mecánico interesante, que ese cable debe permitir el giro de la góndola según la dirección del viento, o sea, se va a ver torsionado en algún momento ese cable, y generalmente lo que uno ve según los distintos fabricantes, pero más o menos soportan 3 giros completos, o sea que puede girar el aerogenerador 3 veces, tres círculos completos, y el cable todavía sigue soportando esa torsión. Finalmente tenemos celdas de media tensión, que son los aparatos de maniobra. Generalmente aquí están los elementos de protección, el relé que protege frente a fallas, los aparatos de maniobra, simplemente disyuntores, seccionadores de puesta a tierra, y estos sí generalmente están ubicados a nivel de piso, no hay celdas generalmente no se ven celdas de media tensión arriba en la góndola. El sistema colector, ya ahora estamos saliendo de la unidad generadora, El sistema colector es, como dice ahí, es la red de cables de media tensión que conecta cada una de esas unidades generadoras a la subestación elevadora. Y acá tenemos, bueno, distintos ramales. La configuración geográfica, digamos, va a depender de cada parque, obviamente, pero generalmente son ramales, con obviamente ternas de cables de media tensión enterrados en zanjas bajo tierra, Y ahí tenemos, en esas zanjas, tenemos cables de potencia, que son los que transmiten justamente la energía, cables de tierra también, para el sistema de puesta a tierra de todo el parque, y también se incluye una fibra óptica para las comunicaciones entre el sistema de control, o el software de control, el SCADA, la sala de mando, y las distintas unidades. Y eso generalmente se hace por fibra óptica. ¿Cómo se dimensionan estos ramales? Hay distintos criterios, por ejemplo, las corrientes máximas admisibles de los cables, las caídas de tensión también máximas soportadas por los diseños, e incluso en algunos casos más sofisticados también se optimiza el nivel de pérdidas. Es más, han resultado algunos parques en algunos lugares aquí en mi país, donde las tensiones del sistema colector, en vez de ser tensiones estándares, terminan siendo tensiones extrañas, que resultan de un cálculo de optimización de pérdidas. Eso, a ver, el cálculo de optimización de pérdidas tiene dos lados, Lo bueno de bajar las pérdidas al máximo, pero también hace que algunos equipos sean casi hechos a medida, Por ejemplo, si tenemos un transformador elevador en la subestación, y su bobinado de media tensión no es de una tensión estándar, probablemente ese equipo salga más caro que un transformador estándar. Pero bueno, quienes hacen estos cálculos ponen todo en la balanza.
Bueno, finalmente, ya arrimándonos a la red pública, tenemos la subestación elevadora, ¿no? Y generalmente ahí tenemos un transformador que va a elevar la tensión del sistema colector, como les dije, generalmente anda en 31,5, que no siempre, ¿no? A la red pública de transmisión, generalmente se conectan a redes de transmisión, ¿no? En 150, 220 kilovoltios, etc. Esto va a depender de cada lugar, de cada país, ¿no? Eh, Hay un sistema también de media tensión de 31,5 kilovoltios en el edificio de la subestación. Ahí están todas las celdas, ¿no?, que reciben los distintos cables de los distintos ramales, y generalmente tienen el sistema de alta tensión de 150 y 220 kilovoltios u otra tensión a la intemperie. Eso generalmente es una playa de una subestación aislada en aire nomás, ¿no? En la subestación elevadora tenemos entonces celdas de media tensión, ya lo dijimos, que está en el edificio de la sala de celdas, donde reciben los cables de los distintos ramales, el transformador de potencia, y después elementos típicos de cualquier subestación, ¿no?, como aparatos de maniobra, tales como disyuntores, seccionadores de puesta a tierra, pantógrafos, etc., ¿no? Y después viene la parte de protecciones, los transformadores de medida y protección, ya sea de tensión y de corriente, y descargadores de sobretensión. Esto es una típica subestación de transmisión, ¿no? Tiene, obviamente, como cualquier estación de transmisión, un sistema de protección compuesto por relés de protecciones, y generalmente también se incluye teleprotecciones, ¿no?, porque estos sistemas están integrados a la red, ¿no? Y sin ser menos importante, pero están también todo lo que son sistemas auxiliares, por ejemplo, los servicios de alimentación en alterna y continua, la alimentación de emergencia para que esté presente energía en caso de fallas, ¿no?, iluminación, a veces, no siempre, a veces se pone algún sistema de detección y extinción de incendios, ¿no? Y bueno, toda la parte de comunicaciones, que esa sí es necesario, porque generalmente sucede que en estos parques no hay personal, no hay seres humanos. Esto generalmente se comanda y se recibe información bidireccional, ¿no?, del parque hacia el centro de control y del centro de control hacia el parque, y generalmente están incluso hasta en otros países o en otros continentes, ¿no? No hay gente presente en estos parques eólicos, ¿no? El sistema de puesta a tierra, ¿no? La función de un sistema de puesta a tierra, como en cualquier subestación, salvo que acá hay otros elementos, no está solo la subestación, ¿no?, pero justamente proporciona un camino de descarga a través de la cual circulan las corrientes en caso de falla, ¿no?, y asegura la integridad física del personal de operaciones, ¿no? Si bien no siempre hay gente, pero bueno, a veces puede haber gente de operación. Bien, vamos a entrar un poquito más en detalle en algunos de los componentes, ¿no?, en particular, por ejemplo, las unidades generadoras, ¿no? Y acá tenemos distintos aspectos que justamente diferencian las distintas opciones que uno puede encontrar en el mercado, ¿no? Desde el punto de vista mecánico existe una primera división, que es: algunas tienen caja multiplicadora y otras no tienen caja multiplicadora, ¿no? Y desde el punto de vista eléctrico, las diferencias que se ven más que nada es si el transformador de potencia está arriba en la góndola o si está a nivel de piso, ¿no? Estas son las distintas alternativas que uno puede encontrar, y esto depende de cada fabricante, ¿no? Por ejemplo, esto está sacado de alguno de los fabricantes en particular, donde se ve hacia la izquierda, ¿no?, el punto donde se unen las palas. Aquí está la caja multiplicadora, que lo que hace es adaptar mecánicamente velocidades. Esta velocidad de giro es lenta, esta otra velocidad acá es más rápida, porque esto es lo que mueve justamente el generador, ¿no? Y después, bueno, la parte de electrónica de potencia, que acá hay distintas versiones también, ¿no? Acá tenemos el caso de un generador que no tiene caja multiplicadora. Esto va acoplado mecánicamente directo al eje de las palas, o sea que esto gira a la misma velocidad que las palas, ¿no? Y acá sí, obviamente, esto es 100% electrónica, porque obviamente esta velocidad no está ni cerca de los 50 o 60 Hz que se precisan, y ahí se utiliza entonces un convertidor con pura electrónica de potencia, ¿no? Esto es un corte, un fabricante cualquiera, simplemente para que ustedes tengan una idea muy genérica de cuáles son los distintos componentes: las palas, los motores de ángulo de giro, la nariz, que en realidad es la parte que une todas las palas, ¿no?, de las tres, generalmente son tres, ¿no? El rotor del generador, ¿no?, el estator del generador. Esta es la parte eléctrica, ¿no? Hay un motor también de orientación de la góndola, porque esta góndola se orienta según la dirección del viento para maximizar la generación de energía. No se olviden que esto es un negocio, ¿no? Esto es dinero. O sea que siempre la idea es tratar de maximizar el beneficio, ¿no?
Después tiene una estación meteorológica, por lo menos tiene que medir vientos, en cada uno de los aerogeneradores hay una estación meteorológica, ¿no? Hay una grúa siempre de servicio, cuando hay que hacer alguna reparación, mantenimiento, reemplazo, se precisa algo que levante pesos, ¿no? O baje pesos, ¿no? Hay paneles eléctricos acá también en la parte superior, generalmente estos sí son, casi todos son de baja tensión, ¿no? Generalmente no se ven paneles de media tensión acá arriba. Y bueno, después viene toda la parte estructural y de cobertura, perdón, de la góndola, y obviamente después la torre hacia el piso, ¿no? Este es otro corte también de otro fabricante, son todos distintos fabricantes, está donde se ve el generador, la parte eléctrica, la caja multiplicadora y acá el eje que conecta solidariamente las palas a uno de los ejes de la caja multiplicadora. Viendo las diferencias en cuanto a circuitos eléctricos, ¿ah? Vamos a mencionar algunos de los casos, no todos son muy comunes, pero bueno, vamos a ver lo que se puede encontrar, y esto obviamente también va cambiando a lo largo de las épocas, ¿no? Acá tenemos generador eléctrico y transformador en la parte de arriba, entonces acá como tenemos el transformador elevador arriba en la góndola, este cable que baja de la góndola al piso es un cable de media tensión, ¿no? Y abajo tenemos, como decíamos a nivel de piso, la parte de maniobra de celdas de media tensión, ¿no? Otro caso distinto, ¿no? Es que arriba tengo solo el generador eléctrico, ¿no? Recuerden que la salida es de baja tensión, o sea que por lo tanto acá el cable que baja desde la góndola hacia el piso es un cable de baja tensión a diferencia del anterior. Y a nivel de piso yo tengo transformador elevador y celdas de media tensión, ¿no? Podría haber incluso también en algunos casos, ¿no? Fabricantes que parten al medio la parte electrónica. En vez de estar toda la electrónica arriba, ¿no? Puede pasar que haya la parte eléctrica del generador, el rectificador, ¿no? Y el inversor está abajo. Entonces este cable es de baja tensión, pero en realidad de corriente continua, ¿no? Y este inversor pasa a la continua alterna, tenemos el transformador elevador y nuevamente las celdas de media tensión. Como ven, son distintas alternativas que cada fabricante decide cómo lo hace y obviamente no es que un fabricante tenga todas las ofertas, cada fabricante se decide por una de esas configuraciones. Estas son imágenes reales de algunos aerogeneradores para que ustedes tengan una idea más o menos de cómo es la situación ahí arriba. Para nada cómodo, se podrán imaginar, no es un lugar para que la gente esté, de hecho no hay nadie, ¿no? Cuando esto está en funcionamiento no hay nadie ahí arriba, pero cada tanto hay que hacer mantenimientos. Bueno, el espacio no sobra, te los puedo garantizar, ¿no? Generalmente todo es muy comprimido y normalmente no se admite que suba más de 2 o 3 personas. Una nunca, eso está prohibido por razones de seguridad, ¿no? Mínimo 2 personas, pero tampoco pueden entrar más de 3 o 4 personas, porque aparte no se olviden que también está todo el equipamiento que hay que subir para hacer trabajos, reparaciones, ensayos, ¿no? O sea que esto, como ven, es bastante comprimido e incómodo, ¿no? En esta imagen pueden ver desde arriba hacia abajo, es una foto sacada a propósito para que vean a lo largo de la torre los cables, ¿no? Estos son los cables que van desde arriba del generador hacia abajo, ¿no? Esto por la cantidad de cables que se ve acá seguramente son cables de baja tensión, el cable de media tensión en realidad son 3 cables y listo, ¿no? Esto es baja tensión sin duda. Bueno, y acá en esta foto también no tiene nada que ver con la parte eléctrica, pero se ve la escalera de ascenso y descenso, y más abajo está el ascensor que obviamente en esta foto no se ve, ¿no? En cuanto a subestaciones abajo, a nivel de piso, ¿no? Hay de distintos tipos. Acá hay una que se ve en las 3 caras de una subestación. Esto también, insisto, depende de cada fabricante, ¿no? Pero en particular tenemos en esta cara de esta subestación todo lo que son cuadros de baja tensión, ¿no? En esta parte central de la subestación, en el cubículo del medio, está la parte del transformador elevador, y en el otro costado, en la otra cara de la subestación, tenemos las celdas de media tensión, ¿no? En este caso es una envolvente metálica, como pueden ver, ¿no? Pero no es el único material que se utiliza, ¿no? En este caso, por ejemplo, tenemos lo mismo, una subestación elevadora al pie del aerogenerador, pero en este caso ven que la construcción no es metálica, sino que es de mampostería, ¿no? Pero en realidad es lo mismo, ¿no? Tenemos lo mismo, los tableros de baja tensión, la celda de media tensión, el transformador elevador, o sea que esto prácticamente no cambia mucho. Y en definitiva, si ustedes piensan un poco, esto no deja de ser una subestación convencional de distribución, ¿no?
En algunos lugares se utiliza otro tipo de formatos, ¿no? Este es más parecido al formato norteamericano, tipo ANSI, ¿no? Donde transformador y aparatos de maniobra, o sea, todo lo que son los elementos de la celda, disyuntor, seccionador, etcétera, están todos dentro de una misma cuba, ¿no? Transformador y seccionadores, etcétera, etcétera, todo dentro de una misma cuba. Entonces acá no se precisa hacer ningún envolvente, ¿no? Porque no hay ningún elemento que sea necesario proteger de las inclemencias del tiempo, ¿no? Y esto se instala así nomás a la intemperie, ¿no? Como cualquier transformador convencional, salvo que adentro ya tiene los elementos de maniobra e incluso fusibles también, ¿no? De protección. Bien, vamos a ver un poco sobre las estaciones, ¿no? Obviamente tenemos estaciones en cada extremo de una línea de transmisión, ¿no? Y desde el punto de vista eléctrico o topológico, ¿no? Cada una de esas estaciones representa un nodo, ¿no? Nodo es el término que se utiliza generalmente en los software de simulación para flujos de carga, etc., ¿no? Por eso uso el nombre para que se acostumbren un poco, ¿no? Y tenemos, bueno, distintos tipos de estaciones, la que es propiamente dicha la salida del generador del parque eólico, o podemos tener otros tipos de estaciones, en una estación donde solo haya maniobra, estaciones de transformación, donde haya adaptaciones de tensiones, y lo que se llaman, por lo menos acá en Uruguay nosotros llamamos puestos de conexión y medida, esos son los puntos donde hay facturación siempre, ¿no? Esa es la frontera entre la red pública y el generador, y ahí tenemos lo que es medida y los medidores de facturación, ¿no? Bien, equipos en una estación, lo mismo que van a ver en cualquier estación de transmisión común y silvestre, lo van a ver en un parque eólico. Acá no hay diferencia, ¿no? Interruptores, transformadores de medida de protección, el transformador de potencia, seccionadores, descargadores, los sistemas de medida, protección y control, y los sistemas auxiliares. Esto, como ven, no cambia nada, ¿no? Las partes de una estación, nosotros aquí en Uruguay le llamamos posiciones de una estación, ¿no? Son los sectores de una estación donde cada uno de esos sectores cumple una función específica. Está la posición de línea, que es el sector de la estación que se conecta a la línea de alta tensión, la barra de alta tensión, ¿no? El acoplador, cuando tenemos, por ejemplo, una barra repetida o duplicada, por razones de redundancia y seguridad, y la salida al generador, que es la parte específica que se conecta al parque eólico, y la playa de transformador, donde está el transformador elevador, ¿no? Algunas imágenes, así vamos entendiendo un poquito. Acá ven una subestación de un parque eólico. En realidad acá hay dos parques eólicos, no se ve muy bien esta foto, pero debería haber dos salidas de generador, ¿no? Y tiene barra de acople y después la parte de línea, ¿no? Esta parte que ven acá, esta es la línea, aquí sale la línea, ¿no? Y seguramente, no, perdón, está de este lado, pero no había visto la torre de alta tensión. Aquí está la torre de alta tensión, donde viene la línea, esta es la sección de línea, y aquí tenemos las salidas a los generadores, y la parte de acoplador, barra de alta, etc., ¿no? Acá tenemos otra subestación, esta en realidad está en medio de una obra, está en etapa de obra, ¿no? Donde se están montando los aparatos de maniobra de la subestación. Aquí al fondo ya se ven algunos aerogeneradores construidos, ¿no? Y no sé si se observa bien en la foto, pero por aquí se ve que pasa la línea de alta tensión, o sea que en algún momento aquí hay que hacer un corte en esa línea y poner un nodo de conexión a la red, ¿no? Acá tenemos otro ejemplo, ¿no? Donde acá sí creo que se ve mucho más clara la llegada de línea, ¿no? Acá tienen la línea de transmisión que llega a esta posición de línea, y bueno, después va pasando por las distintas posiciones de la subestación hasta llegar a la salida del generador, ¿no? Acá tenemos otra también, aquí ven también la llegada de la línea de alta tensión y las distintas posiciones dentro de una subestación. Otra más, esta está buena porque se ve justamente estos cables, son los que llegan del generador, ¿no? Estos son los cables de media tensión que vienen del generador. Aquí tenemos el transformador elevador, que generalmente eleva de media tensión a alta tensión, ¿no? Y aquí va a la subestación, ¿no? Acá tenemos otro ejemplo donde vemos dos. Este es el caso de dos parques eólicos que están cerca, lindante uno del otro, ¿no? Uno al lado del otro. Entonces comparten la subestación, que aquí no se ve en la foto, pero está hacia la derecha. O sea que cada uno de estos transformadores es uno por parque. No se ven acá, pero llegan los cables. En este de acá sí se ven los cables de media tensión que llegan aquí, del parque 1, por ejemplo. Y este es el transformador elevador que pasa a alta tensión y va a la subestación. Del otro lado tenemos algo simétrico, digamos, ¿no? Hay casos también donde
por ejemplo, por razones de espacio o condiciones ambientales, etcétera, se prefiere usar, en vez de estaciones blindadas en aire, estaciones blindadas en gas. Y aquí tenemos algunas imágenes donde se ven los aparatos de maniobra, las barras, etcétera, todo dentro de recintos herméticos llenos con SF6 a presión, ¿no? Bien, vayamos a ver un poco la parte del sistema de puesta a tierra. Como les dije, en realidad esto es muy similar a lo que ustedes ya conocen de estaciones de transmisión, con el agregado de que acá tenemos un parque eólico al lado, ¿no? O sea que el sistema es un poquito más grande y más complejo que una simple subestación de transmisión, ¿no? Pero de todas maneras, como dice ahí, las funciones son las mismas que acabamos de ver hace un ratito, ¿no? La idea es proteger al operario, ¿no? Al operario que está trabajando ahí. ¿Cómo lo hace? Proporcionando un camino de baja impedancia a tierra en caso de que haya una falla, ¿no? Hay normas internacionales, ¿no? Para tanto el diseño de la malla como para las mediciones que hay que hacer, ¿no? Ahí están mencionadas las dos normas más difundidas a nivel mundial, la IEEE 80 y el 81. ¿No? ¿En qué se basa todo esto? En el aumento del potencial de tierra cuando hay un cortocircuito o una falla, ¿no? Normalmente uno supone que la malla de tierra está a potencial cero, ¿no? Pero en realidad eso es teórico en el papel. En la realidad esto va a depender de la resistividad del terreno, y por lo tanto cuando hay una corriente de falla aumenta la tensión de la malla. No está siempre en 0 voltios, sino que esto va a cambiar, ¿no? Esto está sacado de la norma donde se explica básicamente cuáles son los factores que hay que tener en cuenta, ¿no? Sobre todo en la etapa de diseño de una malla. Está la famosa tensión de paso, que es la diferencia de potencial entre los dos pies de una persona que esté caminando por encima de la malla dentro de la subestación, ¿no? Y la tensión de toque, que es la diferencia de potencial que aparece entre los pies de la persona y las manos de la persona que está tocando un tablero, utilizando un mando, haciendo una medida, etcétera, ¿no? Esas tensiones son las que en el diseño de la malla se calculan para que no superen los valores límites que soporta el cuerpo humano, ¿no? Justamente para no causarle un daño a ninguna persona, ¿no? Para eso, las distintas etapas de diseño del sistema de malla de tierra, bueno, lo primero es conocer el terreno, porque ahí es donde va a ir enterrada la malla. Hay distintas formas de hacerlo. A ver, la más básica, pero no sería la recomendable, sobre todo en un caso de transmisión, ¿no? Es usar tablas, ¿no? Las normas estas que yo mencioné tienen tablas donde dicen, según el tipo de terreno, cuál es el valor de resistividad. Pero bueno, lo mejor, sin duda, y sobre todo, insisto, en el caso de transmisión, donde las cosas son un poquito más críticas, ¿no? Es hacer mediciones en campo, ¿no? Lo mejor es ir y medir y ver efectivamente, bueno, ¿qué terreno tengo acá? ¿No? Para eso la norma menciona dos de los métodos más conocidos a nivel internacional, el método de Benner o de Schlumberger-Palmer, y también según el tamaño de la malla que se va a construir, seguramente va a ser necesario hacer mediciones en varios sitios, ¿no? Tratando de cubrir toda el área donde en el futuro va a estar instalada la malla de tierra, ¿no? La norma también indica cómo hacer las medidas. No vamos a entrar en detalle porque eso sería objeto de un curso de diseño de mallas de tierra, ¿no? Pero esto está todo indicado, cuáles son las condiciones que se deben tener en cuenta, distancias, por ejemplo, las tensiones de paso o tensiones de toque, cuáles son las distancias entre los pies, entre, por ejemplo, los pies y un tablero, la resistencia interna del ser humano, etc. Y cómo se hace la medida, ¿no? En cuanto a inyectar corriente, medir tensiones a distintas distancias respecto de la malla. Esto está todo explicado en las normas. No es algo muy difícil, hay que leerlo, estudiarlo bien y generar experiencia, pero no es algo muy, muy complicado, ¿no? Generalmente lo que se obtiene, esto también se puede hacer a mano o mediante software de simulación, son, por ejemplo, esto es una copia de una pantalla de un software que genera cómo se distribuyen las tensiones de paso o de toque, ¿no? A lo largo de toda la subestación, justamente con el objetivo de ver, bueno, cuáles son los peores lugares, ¿no? Los lugares más peligrosos a los cuales le tengo que prestar un poco más de atención, ¿no? Y bueno, sin duda después la generación del plano para construcción, ¿no? Porque esto es finalmente el diseño, alguien lo tiene que ejecutar, ¿no? Entonces aquí se ve en este plano de planta dónde va cada uno de los conductores, ¿no? Y no solo eso, sino todas las conexiones hacia afuera, ¿no? Desde la malla de tierra hacia afuera, que generalmente es donde hay equipos, ¿no? Esto ya lo acabamos de decir, esto es típico de una subestación de alta tensión y no hay ninguna diferencia con un parque eólico, es una estación de transmisión.
El agregado que existe cuando hay un parque eólico es que cada aerogenerador tiene también su propia malla, ¿ah? Y los cables, el sistema colector que habíamos mencionado hoy, que van desde cada uno de los aerogeneradores a la subestación, también tienen en la zanja, ya lo habíamos mencionado, un cable de tierra, ¿ah? Entonces, como ven, es un sistema más extenso y un poco más complejo, pero, insisto, sigue siendo una malla de tierra, ¿ah? Un detalle nomás para que tengan alguna idea, mañana lo vamos a ver en alguna foto, ¿ah? No solo en dibujitos, sino también en alguna foto. Este sería la malla de un aerogenerador, recién estábamos viendo el de una subestación. Bueno, en un caso de un aerogenerador, también esto depende de cada diseñador, el criterio que utilice cada uno de los que fabrican estos tipos de equipos, pero generalmente tienen círculos concéntricos, como se ven acá, de hilos de cobre, y algunos radiales, ¿no? Que se suelda todo eso y se conecta a la torre, por ejemplo, en el caso que sea una torre metálica, ¿no? Y esto, si tiene una subestación al lado, si es a nivel de piso, como habíamos visto, también va conectado a la malla más chiquita, obviamente, pero la malla de la subestación que está al lado, ¿no? Bien, en cuanto a topologías, ¿no? La subestación puede tener, mejor dicho, distintas configuraciones, ¿no? Las vamos a mencionar nomás, vamos a tomar una como ejemplo para que vean alguna de las características de ella, pero puede ser con barra simple, barra partida, barra principal y barra de transferencia, barra doble, etcétera, etcétera, ¿no? Estas son típicas configuraciones de estaciones de transmisión. Lo que me gustaría mostrarles es un caso, este es un caso particular, cualquiera, no todos los parques eólicos o las estaciones de transmisión que están asociadas a parques eólicos son iguales, pero bueno, quería mostrarles el caso porque me pareció interesante, porque es uno de los más redundantes que se puede tener, son los más costosos, pero permiten cierta flexibilidad que vamos a ver ahora en la operación de los parques. Acá tenemos, esto sería la posición de línea, ¿no? Se supone que acá es la conexión a la línea de transmisión, la red pública. Obviamente estas son las dos salidas a generar. Acá tenemos dos parques eólicos, ¿no? 1 y 2, cada uno con su salida, ¿no? Y en la subestación, ¿no? Tenemos una barra con redundancia, una barra principal y una barra auxiliar, ¿no? Y vamos a ver, por ejemplo, vamos a suponer por qué la ventaja de esta configuración, ¿no? Suponemos que acá tenemos que hacer un mantenimiento a un disyuntor, ¿no? El disyuntor de la sección de línea, ¿no? Pero, claro, los generadores no quieren perderse de facturar, de vender energía. Entonces, si yo no tuviera esta configuración que les voy a mostrar ahora cómo funciona, si yo tengo que hacer un mantenimiento en este disyuntor, los dos parques los tengo que sacar de servicio. No puedo inyectar energía a la red, ¿no? Entonces, lo que se hace en esta configuración es poner una barra auxiliar, ¿no? Una barra de alta tensión auxiliar, ¿no? Un acoplador, que también tiene un disyuntor, ¿no? Entonces, ¿qué se hace? En vez de pasar la corriente por el disyuntor, que en este momento lo tengo en mantenimiento, lo hago circular por este bypass, que en realidad está conectado a la barra secundaria, y acá uno, ¿no? La barra principal con la barra secundaria, ¿no? Entonces, en realidad, toda la energía que yo estaba inyectando de los parques eólicos estos, ¿no? Pasa a través de la sección esta de acoplador y va a través de este bypass a la línea, ¿no? O sea que no tengo por qué sacar de servicio los parques, puedo seguir trabajando sin ningún problema. Lo mismo, este otro caso, si yo tuviera que hacer el mantenimiento de los inyectores de uno de los parques, ¿no? Tampoco tengo por qué sacar de servicio ese parque puede seguir inyectando energía a la red, ¿no? Con este otro bypass que está acá y de vuelta usando el acoplador, ¿no? Este otro parque, el parque 2, no se ve afectado para nada, y lo único que tiene que hacer es utilizar esta derivación por aquí. Bien, obviamente podemos ver otras configuraciones y ver ventajas y desventajas, pero eso es un tema más específico de transmisión, ¿no? Esquemas eléctricos, ¿cuáles son? Acá vamos a entrar un poco en detalle de cuál es la información y la documentación, ¿no? En el caso de una subestación elevadora se precisan tener sí o sí los unifilares generales, ¿no? Los diagramas lógicos de operación, ¿no? Tenemos que saber muy bien cómo son los bloqueos, cuáles son las secuencias de funcionamiento de todos los aparatos de maniobra, ¿no? Toda la parte de bloqueos de accionamiento, todo esto es un tema de seguridad, ¿no? Para evitar maniobras indebidas, ¿no? Entonces hay que implementar en forma cableada todo lo que son los bloqueos entre los distintos aparatos de maniobras, por ejemplo, seccionadores de puesta a tierra, disyuntores, etc., ¿no? Podemos, insisto, pasarnos mucho tiempo viendo documentación, pero esos son básicamente los tipos de documentación, ¿no? Bueno, y después ni que hablar
toda la parte de funcionales de tableros, ¿no? Si vamos a hablar un poquito de la operación y mantenimiento de los parques eólicos, ¿no? Generalmente lo que se conoce por explotación de un parque eólico, una central de generación eólica, ¿no? Consiste en manejar la generación a partir de consignas que reciben del despacho de carga, ¿no? En cada país tenemos un despacho de carga, o en cada sector del país, depende del tamaño y si las redes están interconectadas o no, pero bueno, debería haber un despacho de carga que es el que indica qué niveles, o sea, cuáles son las consignas de operación, ¿no? El parque eólico por sí solo no decide, sino que recibe más bien consignas desde el despacho de carga, ¿no? Que es el que opera toda la red, obviamente, ¿no? Generalmente estas operaciones se hacen en forma automática, ¿no? Justamente vamos a ver probablemente mañana, hoy no creo que nos dé el tiempo, cómo es el tema de las pruebas que hay que hacer para ver que todo esto funcione en forma automática, ¿no? Y normalmente las consignas que recibe del despacho de carga son qué potencia activa y qué potencia reactiva debe entregar instante a instante, ¿no? Esto hace que sea necesario hacer maniobras en las redes eléctricas, no solo por la operación, sino también por el mantenimiento. Por ejemplo, en la red colectora del parque puede llegar a ser necesario hacer maniobras para hacer mantenimientos en algunos aerogeneradores, ¿no? Y lo mismo en la subestación elevadora, ¿no? Puedo necesitar hacer maniobras en alta tensión o en media tensión, dependiendo de los requisitos, generalmente por temas de mantenimiento, ¿no? Los contratos de operación y mantenimiento tienen distintas fases y hay que ver también, y esto también, a ver, es puntual, cada caso habrá que estudiar cómo se maneja, ¿no? Pero más o menos, para ver algunas generalidades, tenemos la fase de construcción del parque eólico, donde ahí hay distintos ítems que se ponen dentro de los contratos, como la calidad de los suministros, la calidad de las obras, la calidad de los servicios, temas de garantías normales y garantías extendidas, ¿no? A veces sucede que cuando hay una extensión de garantía, generalmente el tecnólogo, que es el fabricante del aerogenerador, es quien tiene el control de la información, es normal porque es su equipo, ¿no? Él lo fabrica, ¿no? Y normalmente en los contratos lo que se acuerda es, bueno, durante un determinado periodo el tecnólogo se queda con la operación y mantenimiento del parque, ¿no? Y eso le permite también hacer una extensión de garantía de sus máquinas, ¿no? Y después, una vez vencida la garantía, o sea, en el periodo post-garantía, ¿no? A veces acá se pueden dar distintos esquemas. Este es el caso donde ya se vuelve más flexible, ¿no? Porque ya estoy menos ligado o atado al tecnólogo, ¿no? Puede pasar que incluso, a ver, si todo fue perfecto y funcionó bárbaro, estoy satisfecho con el precio y la calidad del servicio, puedo seguir contratando al tecnólogo, o puedo empezar aquí ya a subcontratar a otras empresas, o si el propietario tiene la capacidad de hacer todas las tareas de OIM, se puede encargar él mismo de hacerlo, ¿no? Lo que pasa es que acá viene todo un tema también de suministro de repuestos, etcétera, que eso se negocia todo en los contratos, ¿no? Pero no hay duda que todo esto, según cómo sea el contrato, tiene impactos en los costos de la explotación y en los ingresos del propietario, que en definitiva es el que quiere ganar dinero, ¿no? En cuanto a mantenimiento, hay todo un tema de gestión de mantenimiento, es una tarea bastante pesada, ¿no? Por más de que parece algo muy sencillo, pero hay todo un tema de, bueno, ver evento por evento qué es lo que está sucediendo, cuáles son las causas, ¿no? E incluso aprendizajes. Esto se ha dado a lo largo de los años, por lo menos aquí en mi país, a medida que van pasando eventos que no fueron considerados en la etapa de proyecto ni construcción, generalmente se generan propuestas de mejoras, ¿no? Para que esos eventos no se vuelvan a suceder, ¿no? Después viene la parte de ejecución del mantenimiento, con toda la identificación de fallas, etc. Generalmente se trata de resolver localmente dentro de lo posible por un tema de costos, ¿no? Y la parte de documentación, ¿no? Todo lo que es la ejecución del trabajo y luego todo lo que es la documentación. Y bueno, como le decía, viene toda la parte de repuestos, etcétera. Y proveedores, generalmente hay que evaluar muy bien a los proveedores, ¿tá? Que no necesariamente es exclusivamente el tecnólogo, sino que hay proveedores de servicios también, ¿no? Y hay formas de calcular cómo se paga o cómo se penaliza, según si es un premio o un castigo, ¿no? Insisto, esto también va a depender contrato por contrato, pero bueno, voy a mencionarle un par de casos aquí para que tengan algún ejemplo. Generalmente se toma como base cuál es la disponibilidad de la central, ¿no? Vamos a ver el caso de la disponibilidad temporal de la central, ¿no? Esto es para evaluar a quien está ejecutando la función de OIM de un parque, ¿no?
y para fijar el pago. En definitiva, esto es dinero. La ventaja de este cálculo es que es muy fácil de calcular y generalmente justamente como es muy fácil es muy utilizado, ¿no? Y básicamente es el tiempo del periodo, supongamos que es un año, ¿no? Menos el tiempo de indisponibilidad, ¿no? Es el tiempo durante el cual la central estuvo fuera de servicio por alguna razón, una rotura o algo, ¿no? Dividido el tiempo del periodo. Esta es la disponibilidad temporal de la central, ¿no? ¿Cuál es la desventaja? Que a veces, ¿no? Uno trata de incrementar la disponibilidad, porque eso hace que me paguen más, ¿tá? Pero tratamos de forzar un poco las cosas para que los números me den mejor, ¿no? Entonces, en realidad, lo que se está midiendo es la velocidad de respuesta y no tanto un trabajo bien hecho, ¿no? Entonces, más o menos como que hay que salir del paso lo más rápido posible porque eso es lo que me impacta en el pago, aunque la reparación o lo que sea, y capaz que no se hizo del todo bien, ¿no? Pero bueno, es fácil, eso es lo que tiene de bueno, es muy fácil de calcular y generalmente se utiliza, ¿no? Otra forma es, en vez de ser una disponibilidad temporal, es que sea una disponibilidad energética de la central. Entonces acá sí, ya no solo se mide la velocidad de respuesta, sino que se mide también de alguna forma la calidad del trabajo. ¿Y cómo se calcula? Es la energía que se produce en un periodo sobre la energía teórica que se pudo haber producido en ese periodo, ¿tá? Lo que pasa que, claro, esta cuenta ustedes la ven acá muy sencillita, pero su cálculo es bastante más complejo que lo que uno está mostrando acá, ¿no? Y puede ser conflictivo, ¿no? Pero bueno, es un balance. Estas son dos de las formas posibles de remuneración en los contratos de OIM, ¿no? Bueno, hay una serie de definiciones en los contratos, ¿no? Cuáles son las instalaciones objeto del contrato, definir planes de trabajo, planes de medio ambiente. En las centrales eólicas es muy importante el tema de protección al medio ambiente, no solo en la etapa de obra, sino después a lo largo de toda su vida útil, ¿no? La calificación del personal afectado, cuáles son los horarios de trabajo. Por ejemplo, es normal que solo se trabaja de lunes a viernes, ¿no? Sábados y domingos esto funciona como funciona solo, no es necesario tener gente ni haciendo horas extras ni trabajando días no laborales. Los tiempos de respuesta ante emergencia, este es un factor que se considera mucho, ¿no? Porque justamente una parada por emergencia es dinero que se pierde, ¿no? Y después el tema de responsabilidades, ¿no? De todo tipo, ¿no? Responsabilidades en la operación y mantenimiento y también el stock de repuestos, ¿no? Hay una serie de consumibles que hay que definir, las herramientas y los equipos, quién los pone, si es la empresa tercerizada o es el dueño, garantías, hay todo un tema de seguros también de responsabilidad civil y otros seguros. Y bueno, acá ya viene toda la parte legal, que es más de abogados que de ingenieros, ¿tá? Pero toda la parte de daños y pérdidas, vicios o defectos de construcción. Pasa bastante a menudo que la construcción, a veces presionada por plazos, quedan algunos vicios o defectos ocultos que se van a ver después durante la operación de la central, ¿no? Y bueno, está toda la forma de cálculo de multas por indisponibilidad también, ¿no? Estos son todos impactos económicos, ¿no? Israel, no sé cómo andamos de tiempo, pero capaz que nos conviene, no sé si cortar acá o dar un minutito más. Tú decime, por favor. No, estamos bien, Jorge. Podemos ir avanzando. Ah, bueno, perfecto, perfecto. Vamos a ver algo un poco más técnico, ¿tá? La parte de ensayos, y vamos a empezar a meternos en cada uno de los componentes y los ensayos que se deben hacer o que se recomiendan hacer, ¿tá? En particular, en el caso del generador, ¿tá? Algunos de los ensayos que se recomiendan hacer son, por ejemplo, los ensayos de aislación, ¿tá? Resistencia de aislación, el índice de polarización, ¿tá? O incluso en algunos casos se pide también la capacidad de soportar impulsos de alta tensión, ¿tá? Hay normas para esto, como todo ensayo, ¿no? No solo en los aerogeneradores, en las centrales eólicas, en todos lados se usan normas, bueno, acá también, ¿no? De todas maneras, estas no son normas específicas de centrales eólicas, estas son normas de los equipos que forman parte de las centrales eólicas, o sea que acá no van a ver nada nuevo, ¿no? Tenemos la ya conocida IEEE 43, que es para básicamente resistencia de aislación e índice de polarización, la IEEE 522 también. Acá tenemos algunas imágenes de ensayos realizados en campo, estos son ensayos reales, ¿tá? Donde, bueno, ahí ven, por ejemplo, en la foto de la izquierda, obviamente tenemos que desconectar todo lo que son los cables entre el generador y hacia donde van estos cables, del transformador elevador, que puede estar arriba o abajo, justamente para poder hacer ensayos exclusivamente sobre el generador y no ensayar todo, ¿no? Acá hay una foto también donde se ve
un equipo que genera un impulso de alta tensión para verificar la capacidad de soportar un impulso de alta tensión, por más que es una máquina de baja tensión, recuerden, ¿no? Ven incluso que también estamos, lo que les comentaba hoy más temprano, ¿no? No hay mucho lugar acá, entonces generalmente cuanto más compactos sean los equipos, mejor, porque arriba en la góndola no tenemos mucho espacio, ¿no? Esto es simplemente una copia de una pantalla de una respuesta a un impulso de alta tensión de un generador, ¿no? En cuanto a aparatos de maniobra, acá realmente, acá sí no hay ninguna diferencia a lo que ustedes ya deben estar acostumbrados a ver en subestaciones de transmisión, ¿no? De todas maneras, para unificar lenguajes por lo menos, sabemos que tenemos distintos tipos de aparatos de memoria y todos van a depender de cuáles son las exigencias en la operación. Por ejemplo, si tiene que abrir con carga, sin carga, en cortocircuito, etcétera, etcétera. Entonces tenemos desde interruptores, ¿no?, hasta seccionadores bajo carga, o seccionadores sin cargas, o seccionadores de puesta a tierra también, ¿no? Por ejemplo, en el caso de interruptores de alta tensión, los ensayos que se hacen normalmente son la medida de resistencia de contactos, para que tengan alguna idea de valores, ¿no?, que generalmente andan en el torno de los 50 microohmios, ¿no?, y también los tiempos de accionamiento, como el tiempo de apertura, ¿no?, que generalmente también estos equipos, acá ven algunas fotos de algunos de esos equipos, andan en el entorno de los 50 milisegundos, y el tiempo de cierre es un poco más largo, anda entre 50 y 100 milisegundos, ¿no? Se utilizan diversos equipos para eso, hay distintas marcas, distintos fabricantes. En realidad acá estoy mostrando uno en particular nada más, ¿no?, donde uno simplemente conecta los polos, los contactos de los polos del disyuntor, ¿no? Incluso estos equipos generalmente tienen implementado en su interior también toda la parte de mandos, o sea que todo lo que es apertura y cierre se hace automáticamente todo desde el equipo, y este equipo mide los tiempos que demora el disyuntor en abrir o cerrar sus polos, ¿no? Esto es una típica imagen donde se ven las tres señales de los tres polos, ¿no? No sé si es una apertura o un cierre, no importa, es una maniobra, un cambio de estado, ¿no? Pero incluso ven que también es posible identificar los rebotes, ¿no?, que es normal en cualquiera de estos disyuntores, ¿no? En el caso de seccionadores, podemos tener seccionadores motorizados o manuales, comunes o con seccionador de puesta a tierra, o pantógrafos, ¿no? Acá también hay algunos ensayos para hacer, como la medida de resistencia de contactos, y en el caso de que sean motorizados, generalmente se mide el consumo del motor y el tiempo de la maniobra, el tiempo total que lleva la maniobra, ¿no? Acá hay algunas imágenes, aquí ven un seccionador, acá ven otro tipo de seccionador, el seccionador tipo pantógrafo, ¿no? Acá hay imágenes donde se muestran las medidas de resistencia de contacto. En realidad se hace más de una medida de resistencia de contacto porque tenemos varias piezas donde puede haber problemas de contacto, el contacto propiamente dicho, pero también en donde se juntan los contactos móviles y fijos al aislador. Acá también se hace una medida que puede haber variaciones en esos valores, ¿no? En el transformador de potencia, en realidad no vamos a hablar mucho porque justo la semana pasada dimos un curso específico de transformador de potencia, o sea que hoy simplemente vamos a listarlo y vamos a pasar 2 o 3 transparencias nada más, porque si no repetiríamos lo de la semana pasada, ¿no? Pero para los que no estuvieron, bueno, hay una norma, la IEEE C57-152, que es una guía de cuáles son los ensayos que se sugieren hacer para los transformadores de potencia, ¿no? Simplemente acá repetí un listado nada más, ¿no? Insisto, esto lo vimos todo la semana pasada: resistencia de relación, resistencia a bobinados, tangente delta, las pruebas de las protecciones, ensayos en el aceite, ¿no? Y podemos seguir hablando muchísimo tiempo sobre el transformador. Sabemos que es, yo diría, la máquina más importante de la subestación, ¿no? Bueno, en cuanto a cables de media tensión, estos son los que forman el sistema colector, básicamente. La mayor cantidad de cables de media tensión en un parque eólico están en el sistema colector, ¿no? Esto también va a depender mucho del tipo de cable, ¿no? Pero más o menos, para que tengan una idea, tenemos los distintos componentes de un cable de media tensión. No todas estas capas tienen por qué estar, insisto, vamos a ver algunas, una configuración determinada, pero este cable puede ser distinto, ¿no? Donde tenemos, por ejemplo, en el medio sí, el conductor generalmente es de aluminio, no de cobre, ya por temas de costo más que nada, ¿no? Una pantalla que protege ese conductor, ¿no? Y esta zona blanca que está acá es la aislación, esta es la que soporta realmente la diferencia de potencial entre el conductor y la tierra, ¿no? Este es uno de los componentes principales del cable, ¿no? Y después, bueno, podemos tener
una malla, una cubierta sobre la aislación. Generalmente todas estas capas que estamos viendo acá hacia afuera son capas de protección o de blindajes eléctricos, ¿tá? Protección mecánica o blindajes eléctricos. Incluso la exterior, la de más afuera, la que uno ve, generalmente es una chaqueta, se le llama chaqueta en algunos lugares, no sé, depende del lenguaje en cada país, pero es la cubierta exterior del cable y esa justamente lo que hace es evitar el ingreso de agua y humedad al cable, que en definitiva es la causa principal de que se empiecen a generar problemas, por ejemplo, de descargas parciales en un cable, ¿no? En esta imagen se ven distintos tipos de cable, ya ven que hay unipolares, tripolares, de cobre, de aluminio, y como ven tienen distintas configuraciones de capas, ¿no? Que, insisto, puede ser protección eléctrica, protección mecánica, etcétera, etcétera, ¿no? Y después tenemos algunos accesorios también en los cables, como los terminales, en las puntas tengo que conectarlo a algún lugar, ¿no? Entonces aquí ven algunos tipos de terminales, estos son para uso exterior por la presencia de estos tipo aisladores, ¿no? Justamente es para aumentar las líneas de fuga, ¿no? O si no, también tenemos en el caso de instalaciones interiores, en la sala de celdas, por ejemplo, donde no es necesario utilizar estos aisladores, se puede, por ejemplo, utilizar estos terminales que son totalmente lisos, ¿no? Y lo otro también se está viendo cada vez más según el tipo de celdas, pero las celdas ahora ya están viniendo casi todas con terminales con bushing, con aisladores enchufables, o sea que en realidad esto está cortado obviamente para que vean el interior del conector, ¿no? Esto naranja es el bushing de la celda, esto negro es un conector en T, en este caso es en T, donde viene el cable de media tensión y distintos accesorios de montaje que están acá que permiten conectar el cable a el aislador de la celda. E incluso acá tenemos un conector en C, ¿ah? Que es es el del segundo cable. Justamente la posibilidad que nos dan estos cables es de poner más de una derivación en un mismo bushing, ¿no? Primero pongo la T y después pongo una C. Si precisara solo un cable, directamente pongo una C, ¿ah? Bueno, para el tendido de cables durante la obra hay toda una serie de accesorios, herramientas, etcétera, que hay que usarlas en forma con criterio, ¿no? Porque una de las fallas más comunes que uno ve en los parques eólicos es el tratamiento de los cables de media tensión, ¿no? Como les decía, a veces por los apuros, ¿no? Las empresas que tienden estos cables no son tan cuidadosas como deberían, pero bueno, para hacer las cosas bien se deberían usar tipos de máquinas que hacen que no sean seres humanos que tengan que hacer fuerza sobre los cables, ¿tá? Y estos otros accesorios que son los que ayudan a el tendido y las curvaturas, y que los cables, sobre todo, que no estén rozando en el piso, que puede haber piedras, arena, etcétera, que terminan dañando la cubierta exterior, ¿no? Y después, bueno, la configuración de las zanjas donde van enterrados los cables de potencia, también, esto es un ejemplo, ¿no? Pero básicamente acá tenemos los conductores de media tensión, ¿no? Arriba tenemos los conductores de tierra, los que formaban parte, ¿se acuerdan?, del sistema de puesta a tierra, ¿no? Esto se tapa todo con arena generalmente, y luego se pone una placa, hoy es polietileno, antes se usaban ladrillos, ¿tá? Hoy se usan placas de polietileno de señalización, ¿tá? Justamente, más que señalización, es una protección mecánica, son placas de polietileno bastante duras para evitar que alguien sin querer, ¿no?, pueda meter una pala o una retroexcavadora, etcétera, y dañar los cables de media tensión. Y arriba se pone una cinta de señalización para que lo primero que se vea sea una especie de advertencia, ojo que abajo hay un cable, ¿no? Pero en definitiva después hay una protección mecánica, ¿no? Esto va enterrado en tierra directamente, pero otra opción puede ser enterrar ductos, ¿no? Y tender los cables por dentro de los ductos, o sea que los cables en realidad no tocan la tierra, ¿no?, sino que van por adentro de ductos. Pero son distintas alternativas, ¿no? Los cables se ensayan, sí, también se ensayan, como no, y acá tenemos dos corrientes, ¿no? Una escuela antigua, más antigua, pero todavía vigente, que dice que se aplica un ensayo de alta tensión continua, y otra escuela un poco más reciente, ¿no?, que dice que no, que la continua es mala, le hace daño a los cables, a las aislaciones, entonces sugiere usar una sinusoidal, pero de muy baja frecuencia, en vez de ser de 50 o 60 Hz, se utilizan frecuencias del orden de 0,1 MHz o menos, ¿no? 0,1 Hz, perdón, o menos, ¿no?
Acá está discutido, en realidad hay defensores de la alta tensión continua y hay defensores del BLF, ¿no? Pero bueno, existen las dos posibilidades. De todas maneras, acá le estoy mostrando equipos, todavía se siguen fabricando equipos de las dos, ¿no? De continua se siguen fabricando, ¿no? Acá hay un típico equipo de alta tensión continua, ¿no? Normalmente estos equipos llegan a 100, 120 kilovoltios de continua, ¿no? Y acá tenemos equipos de BLF, ¿no? Que como les dije son generadores de sinusoide, pero de baja frecuencia, ¿no? Y también aquí tenemos equipos que pueden llegar a, dependiendo de para qué cable, qué tensión nominal de cable se precisen allá, pero normalmente 60, 70 kilovoltios puede ser necesario utilizar, ¿no? Lo que se observa son o sea, la intención. A ver, en realidad hay dos tipos de ensayo. El ensayo pasa o no pasa, el típico ensayo de, bueno, ok, se aplica tensión durante un determinado tiempo y el cable no debe perforar y listo. Eso es una especie de control de calidad de la obra, ¿no? Pero después, por cuestiones de mantenimiento, puede ser interesante ver, bueno, a ver qué me pasa con el cable a lo largo del tiempo. Y ahí se sugieren dos cosas: aplicar, por ejemplo, BLF, ¿tá? Y simultáneamente medir las descargas parciales y la tangente delta del cable. Esto es una imagen de una pantalla de un equipo que permite medir descargas parciales, ¿tá? Eso es, como le decía, eso ya no es un control pasa no pasa, sino que más bien es un ensayo que tiene que ver con mantenimiento, a ver cómo va envejeciendo mi Jorge, cable. justo ¿Sí? te iba a cortar. Estamos No en sé hora. Bueno, mejor porque justo estamos por empezar un tema, cortar así ahora y que empezar con las preguntas. punto ideal, el punto ideal para cortar, exacto. Sí, justamente sería bueno cortar acá. Tenemos Bueno, varias preguntas escucho que han preguntas entrado entonces. al. Sí, vamos a comenzar entonces con la ronda de preguntas. Muchas gracias, Jorge, por la presentación. Este es el fin de la primera parte. El día de mañana continúa ya con algunas fotos y algunos casos más de estudio. Y bueno, agradecidos por tu ponencia. Vamos a proceder a leerte las preguntas que han entrado durante esta presentación. ¿Puede enfatizar el funcionamiento del relé de protección? Perdón, del relé de Teleprotección. ¿Por qué el protección. uso el relé de protección, teleprotección? ¿Por qué el uso del convertidor? Bueno, aquí creo que son dos preguntas, Jorge. En realidad, una que te está preguntando acerca de las protecciones que se tiene. Hola. Exacto, sí, sí, sí. Y otro es el convertidor, supongo que es la parte del inversor de potencia, la parte Sí, electrónica de sí, sí. potencia. Claro, sí, en realidad son dos preguntas en una, pero no importa, vamos a ver si podemos responder. Protecciones, en realidad, esto es como, acá no hay grandes diferencias. A ver, tenemos dos tipos de protecciones, ¿no? Están las protecciones que están en la subestación de transmisión, ¿tá? Que en realidad esas son protecciones tradicionales y no hay ninguna diferencia entre la estación de un parque eólico y de una red pública, ¿no? Eso es una estación de transmisión típica, ¿no? Y ahí tenemos distintos tipos: diferenciales de barra, protección de línea, y lo que creo que el colega mencionó de teleprotección es porque en la otra punta de la línea debe haber otra protección, otro relé, ¿tá? Entonces, entre ellos dos, ¿tá? De alguna manera tienen que comunicarse, porque dependiendo de la falla, tiene que abrir uno u otro o los dos, ¿tá? Por eso tiene que haber comunicación entre ambos relés y eso es lo que se llama teleprotección, ¿tá? En cuanto al inversor, que en realidad sí es creo que decía conversor, en realidad convertidor. Sí, es un dispositivo de electrónica de potencia que lo que hace, básicamente, ojo, acá tenemos mucha tecnología y puede haber distintos tipos, pero básicamente lo que hace es, primero, adaptar las frecuencias, porque no se olviden que esto gira a velocidades que no necesariamente son 50 o 60 Hz, ¿tá? Sobre todo en el caso de aquellos aerogeneradores que no tienen caja multiplicadora, ¿tá? Entonces, primero lo que hacen es adaptar las frecuencias. Y lo otro que hacen es jugar con la potencia activa y reactiva para cumplir con las consignas y con las necesidades de generación de cada momento. Eso en electrónica de potencia es muy fácil de hacer, ¿tá? Porque es simplemente controlar ángulos de disparo y algunas otras cosas más, y listo, ¿no? Por eso esas son las funciones básicas de los convertidores. Sí, bueno, muchísimas gracias, Jorge. Sobre ensayo en los generadores, ¿podría enfatizar por qué el generador es en baja tensión? A ver, creo que por un tema económico más que nada. De todas maneras, a ver, está buena la pregunta. Esto es un tema más económico que tecnológico. ¿Por qué no se hace directamente una máquina de media tensión?
por un tema de precios, nada más, y aparte un tema de tamaños, pesos, etcétera, ¿no? De todas maneras, viene bien la pregunta, porque ya hay algunos fabricantes que ya, creo que el año pasado, si mal no recuerdo, empezaron a ofrecer, ¿ah?, generadores en media tensión. ¿Ah? Lo que pasa es que acá hay un tema también de potencia. Si yo estoy saliendo en baja tensión, a medida que empieza a aumentar la potencia del generador, ya la corriente en baja tensión que voy a tener es muy grande. Entonces necesito secciones de cable muy importantes, voy a tener pérdidas muy importantes. Entonces, hasta determinado nivel de potencia se maneja con baja tensión. Pero por encima de esa potencia, y ya me conviene por un tema de pérdidas y económico más que nada, ¿ah?, pasarme a generadores de media tensión. Y ya hay, ojo, ya hay. No es muy común verlos, pero ya hay anuncios, creo que fue el año pasado o el otro, hay algunos fabricantes que ya ofrecen alternadores en media tensión, ¿no? Listo, Jorge, muchas gracias. Están preguntando acerca del tema regulatorio en parques eólicos. ¿Cómo es el reconocimiento regulatorio de los parques eólicos? Esa pregunta es muy vasta y la verdad va a Mm, depender mucho de cada país, cada empresa. No lo sé, eso sinceramente no lo sé. Mañana lo que sí vamos a hablar mañana es, yo conozco bien el caso uruguayo, ¿no? Le puedo dar como ejemplo cuáles son las cosas que se exigen aquí. Pero esto es muy variable país a país, empresa a empresa, ¿no? claro, Pero y mañana realidad podemos a ver algo realidad, y si ¿no? cualquier cosa retomamos esa pregunta. Realidad a realidad, ¿no? Cada país tiene su propia realidad. En el caso boliviano, por ejemplo, el parque que se tiene es muy pequeño y es netamente investigativo. En el caso uruguayo ya es un parque de explotación privada donde se realizan subastas y bueno, eso mañana ya lo va a estar enfatizando un poco más Jorge, ¿no? Claro, incluso mismo acá en Uruguay han habido distintas modalidades de contratación también, ¿no? Por eso digo, es muy variable eso, no hay una respuesta única. Pero sí, mañana podemos ver algo y retomamos cualquier cosa de esta pregunta. Listo, Jorge. Siguiente pregunta. En costos, ¿qué es más favorable? ¿Con el transformador a la góndola o en el piso? No creo que haya grandes diferencias de precio hoy, la verdad. Hay una diferencia, lo que sí hay una diferencia tecnológica importante, que creo que no la comenté, pero bueno, aprovecho esta pregunta para agregar esa información. Lo que sí sucede es que una vez que uno decide poner el transformador arriba, sí o sí es seco, es un transformador de aislación seca, no es un transformador de aceite, ¿no? Entonces ya ni siquiera podemos comparar, porque en los dos casos no se utiliza ni siquiera el mismo tipo de transformador. A nivel de piso yo puedo poner lo que quiera, puedo poner en aceite, puedo poner en aislación seca, pero arriba no me queda más remedio que poner en aislación seca por una cuestión de tamaño, peso, y aparte un tema de, yo no puedo subir un líquido inflamable arriba a la góndola, ¿no? Es un riesgo. Entonces no hay ningún, hasta donde yo sé, no hay ningún fabricante que elija poner un transformador inmerso en aceite en la góndola, ¿no? Entonces las comparaciones de precios y son difíciles porque ni siquiera estoy comparando tecnologías iguales, ¿no? Tendría que comparar transformador seco contra transformador en aceite, ¿no? Lo que sí se ve, y ya hace un tiempo que eso está sucediendo, independientemente de los parques eólicos, es que los transformadores de aislación seca cada vez más han bajado de precio y hoy hay algunos rangos de tensiones y potencia que capaz que conviene más uno seco que uno en aceite, ¿no? Contrariamente a lo que pasaba hace unos años. Sí. Ok, Jorge. Siguiente pregunta. Eh, Sería bueno explicar lo referente a potencia firme de un generador eólico. Sí, eso es más contractual que otra cosa, ¿no? Eso tiene que ver con la otra pregunta de hace un rato. Eso también depende de los contratos, ¿tá? Acá, por ejemplo, se estila pagar de distintas maneras, ¿no? Potencia firme, en el spot, en el mercado spot. Acá también se maneja un mercado spot donde cuando hay necesidades, por ejemplo, en los picos de demanda, ¿tá? Ahí se libera una especie de contratación directa donde, bueno, a mí me sobra energía, la ofrezco y es tipo subasta, ¿no? El que ofrece más barato y más conveniente, más potencia, etcétera. Pero sí, potencia firme puede ser, bueno, yo tengo disponible, por ejemplo, 10 megavatios. Bueno, ok, y se paga por tenerlas disponibles también incluso. A veces se paga incluso ni siquiera por generarla, sino por tenerla disponible. Eso, insisto, son detalles de los contratos y puede haber 1000 detalles, ¿tá? Pero sí hay pagos por potencia firme. Sí. De todas maneras, a ver, una de las cosas que quiero sí que quede claro,
La energía eólica no es de las más firmes que digamos, ¿no? Me quedo sin viento de un momento a otro, ¿no? Por eso, ojo con la energía eólica, que está muy lindo, es verde, no contaminante, renovable y todo, pero es de las menos firmes que tenemos, ¿no? Nosotros que hacemos medidas de calidad en distintas centrales eólicas, vemos cómo el nivel de potencia cambia en poquitos segundos, puede cambiar de potencia plena a cero y viceversa, ¿no? Sí, en realidad, como dices, Jorge, es más un tema de la realidad de cada país. Y Sí, hay países donde realmente no se define esta potencia, o sea, no se paga esta potencia, porque como tú dijiste, el recurso es muy limitado y variable, ¿no? sí, eso depende de las condiciones de viento también. Una de las cosas que sí se, Ujú. por ejemplo, acá en Uruguay, la energía eólica es bastante previsible, pero a largo plazo, no a corto plazo, como yo le decía en temas del día. Durante el día tenemos variaciones enormes, pero a largo plazo, ¿no? Considerando tiempos de plazo largos, es bastante predecible, ¿no? Entonces ahí capaz que los contratos se pueden manejar en forma distinta. Claro, cuando ya se tiene los datos, ¿no? Exactamente, exactamente. Y aquí comentabas algo, alguna vez hablando contigo, Jorge, el tema de que ustedes tienen un alto índice de productividad en las noches, ¿no? Entonces estaban viendo el tema de trasladar el consumo nocturno con el tema de autos eléctricos Es y cierto, otros temas, sí. ¿no? Esto también, claro, esto también depende de cada país, ¿no? O cada zona geográfica, ¿no? Acá en particular tenemos esa característica, ¿no? Que hay muchos de los parques eólicos que están ubicados en zonas donde el viento fuerte es en las noches, pero no en la noche, la hora pico, ahora, por ejemplo, 8, 10 de la noche, 11 de la noche, donde todo el mundo está consumiendo, sino al revés, en la madrugada, cuando ya todo el mundo está durmiendo y el consumo baja mucho. Y sin embargo, el sistema eólico tiene prácticamente potencia plena para ofrecer, ¿no? Entonces acá hace tiempo ya que el gobierno del Uruguay y la empresa pública estatal están promoviendo y están trabajando fuertemente en lo que es storage. En inglés le dicen storage, es almacenamiento de energía, ¿no? En algunos países se hacen grandes baterías que cargan la energía que genera el sistema, ¿no? Acá en Uruguay se optó por una solución, está bien, somos un país pobre en desarrollo y capaz que no nos podemos dar el lujo de poner grandes plantas de almacenamiento de energía, ¿no? Grandes baterías, pero sí se promovió, creo que en forma muy inteligente, el uso de vehículos eléctricos. Entonces ahí estamos matando dos pájaros con un tiro. Uno es la posibilidad de almacenar el excedente de energía en las noches, pero en muchísimas baterías distribuidas, ¿no? ¿Vendría a ser el equivalente a la generación distribuida? Bueno, este es el almacenamiento distribuido. Por un lado eso, y por otro lado un tema ambiental, ¿no? Al no tener emisiones en los escapes, mejoramos las condiciones ambientales. Y esto ya hace también unos 3, 4 años que está funcionando y cada vez más fuerte, ¿eh? Bueno, Jorge, muchísimas gracias. Dada la coyuntura actual del mundo, con el costo del combustible fósil barato, ¿conviene construir parques eólicos? Pregunta interesante. Eh, Ayer justo tuvimos una conferencia, no sé si la llegaron a ver, del profesor Saifur Rahman de IEEE. Creo que tú estuviste, Israel, ¿no? Ujú. Justamente él hizo un análisis de cuáles eran las distintas fuentes de energía, los impactos ambientales y los costos, ¿no? La eólica, y ahí tenemos una diferencia. Eólica, hay una diferencia entre onshore y offshore también, ¿no? La onshore es hoy, y por un buen tiempo va a seguir siendo, una opción barata, bastante barata. O sea, ya están a niveles bastante interesantes y onshore, ojo, no offshore. Offshore todavía siguen siendo instalaciones caras, ¿no? Yo lástima que ahora no tengo la presentación de Rasman de ayer, pero si no, con gusto se las hubiera mostrado ahora para poder responder la pregunta, ¿no? Y habló también, por ejemplo, de la energía nuclear. La energía nuclear es interesante. Yo sé que está muy discutida, todos sabemos que está muy discutida a nivel internacional, ¿no? Es económica, pero no es tan económica, ¿no? Es bastante cara, pero tiene problemas prácticos, ¿no? O sea que hoy, y está también la fotovoltaica, ¿no? La fotovoltaica todavía sigue siendo bastante más cara que la eólica. O sea que bueno, ni que hablar que la hidráulica, ojo, la hidráulica sería la más barata de todas, sin duda, ¿tá? Y después en orden de precios seguiría la eólica, onshore, y después ahí estaban peleando entre fotovoltaica, perdón, y eólica offshore. Más o menos ese es el orden creciente de precios.
Y de todas formas, también esto depende, si bien la coyuntura ha hecho que los precios bajen, depende también de la disponibilidad de los recursos en cada país, ¿no? Sin Ustedes en duda, Uruguay tienen viento y lo explotan. sin En el duda, caso sí, sí, boliviano acá tenemos hay, gas y lo explotamos. claro, acá hay días que en Uruguay está 100% generando a partir de renovables, considerando la hidráulica como renovable también, ¿no? Por más que es una tradicional, pero sigue siendo renovable, ¿no? O sea, todo depende de cómo uno defina lo que es renovable, ¿no? Hay gente que dice renovable es sol y viento, no, hidráulica yo creo que también es renovable, ¿no? O sea, renovable contra quemar el combustible, esa es la diferencia. Este, sí, de Mm, todas maneras, ojo, por ejemplo, si bien Uruguay, como te decía, hay días que funciona 100% en base a renovables, ¿tá? No podemos darnos el lujo de no tener térmica, ¿tá? Nosotros tenemos que tener generación térmica de soporte, porque térmica es la única realmente firme, 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 y tiene que ver con un comentario que hizo un colega hace un rato, ¿tá? Porque ahí solo tengo que tener combustible y prenderla, nada más, ¿tá? Y mientras tenga el tanque lleno de combustible, puedo seguir generando. Todas las demás, bueno, solar ni que hablar, que depende del sol, ¿no? Eólica, dependo del viento, ¿tá? Hidráulica, y dependo si llueve o no llueve. O sea, firme, 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 es térmica, no hay duda. Eso va a seguir siendo así toda la vida, por lo menos por ahora, no hay ninguna tecnología que sea más firme que la térmica. Entonces, aquí, por ejemplo, tenemos centrales térmicas. Lo que pasa que hay que hacer un estudio económico hora a hora, instante a instante, a ver qué me conviene más. Prendo una térmica, tiro agua por la hidráulica o utilizo el viento y el sol. ¿Ah? Y eso es un ejercicio que lo hacen los especialistas que trabajan en los despachos de carga y son y los que administran los mercados eléctricos, ¿no? Es toda una especialidad, ¿eh? Ojo. sí. Bueno, Jorge, pasemos a la siguiente pregunta. Aquí hay una pregunta acerca del costo del megavatio hora eólico en Sí, Uruguay. sí, buena pregunta. Aquí ha ido variando muchísimo, ¿no? Las primeras licitaciones, acá cómo se hizo esto, la empresa pública liberó la parte de generación, antes era monopólica, ¿no? Liberó para que entraran empresas privadas a la parte de generación, nada más, ¿no? Y el procedimiento para que se instalaran generadores privados fue licitaciones de compra de energía, ¿no? No licitaciones de obras. En realidad, la obra, el parque eólico, es propiedad del dueño de la empresa privada y la empresa pública no se mete para nada en eso, ¿tá? Pero sí, lo que hizo fue sacar licitaciones donde se subastaban, bueno, yo necesito que ustedes me coticen el megavatio hora, ¿tá? Entonces las ofertas eran simplemente eso, una hojita donde decía, yo voy a instalar una central de, no sé, 50 megavatios, mi precio va a ser tantos dólares por megavatio hora, y quiero un contrato a X cantidad de años. Esos tres valores son los únicos que se pedían. Las ofertas en las licitaciones eran muy cómicas, porque uno piensa que un proyecto de esto tiene que tener 300, 400 hojas de oferta. Era una hoja nada más, porque es lo único que se pedía. Y bueno, yendo a la respuesta, los precios fueron bajando, fueron variando muchísimo, ¿no? Las primeras, me acuerdo que andaban más o menos en los 120 dólares el megavatio. Hoy las últimas licitaciones ya bajaron a, no me acuerdo bien, pero la mitad, 60, 65 dólares el megavatio hora, más o menos, por ahí. Ojo, y esto probablemente siga bajando, ¿no? Esto a medida que pasa el tiempo va. He escuchado que en algunos otros países, no recuerdo bien si México, Chile, están incluso que han tenido licitaciones más modernas, más nuevas, digo, creo que están incluso por debajo de esos precios. No sé si no andan por los 40 o por ahí más o menos, ¿eh? Sí, Jorge, es un tema que va evolucionando, ¿no? Sí, sin duda. Bueno, sigamos avanzando, Jorge. Nos quedan unos cuantos minutos para tratar de responder la mayor cantidad de preguntas. Siguen llegando, evidentemente no vamos a lograr responder todas. Las vamos a guardar para el día de mañana. Eh, Bueno, nos, respondamos unas tres más, Jorge, ok. y bueno. Adelante, adelante. Eh, explicar la protección necesaria para que exista una correcta estabilidad del sistema. Ah, lindo tema ese. Lindo tema. Eso daría para hablar muchísimo y nos vamos a ir de tiempo, pero no importa, vamos a dar aunque sea 2 o 3 líneas, cosa de que el colega se vaya pensando en algo. A ver, en la antigüedad, cuando teníamos las grandes centrales de generación con grandes máquinas, grandes alternadores, donde todo era mecánico, no había electrónica de potencia, ¿no? Eran máquinas de inducción, ¿tá? Sincrónicas, asincrónicas, lo que sea, no importa, pero eran cosas grandes, ¿tá? Que giran, ¿tá? Con inercias mecánicas, ¿tá? Entonces, justamente, cuando hay un transitorio, un defecto en una red, en una línea de transmisión, etcétera,
justamente la gran ventaja de esas grandes máquinas con inercia, ¿no? ¿Cuál es la gran ventaja que tenían esas máquinas? Que justamente su gran inercia contribuían a mantener tensiones, ¿no?, en las redes más o menos estables, ¿no?, durante esos transitorios, ¿no? El problema apareció cuando se empezó a poner electrónica de potencia, sobre todo en estos parques eólicos, ¿no? La electrónica de potencia, al no ser cosas que giran, ¿no?, ni tener inercias mecánicas ni nada, su inercia es prácticamente nula. O sea, hay una falla y sale automáticamente de servicio en milisegundos, en cuestión de milisegundos. Entonces, ¿qué pasa? La red, que antes contaba con estas grandes masas inerciales, ¿no?, para mantener más o menos estable las tensiones, etcétera, hoy no la tiene, ¿no? Y es todo un problema, ¿no? Es todo un problema. Realmente, ¿cómo se resuelve eso? Y básicamente son temas contractuales, porque desde el punto de vista técnico se puede hacer lo que quiera, o más o menos lo que quiera, pero es un tema contractual. ¿Qué ha pasado, por ejemplo, acá en Uruguay? Que los generadores, una vez que los administradores de las redes se encontraron con este problema, empezaron a pedirle a los generadores, necesito que me den un poco más de inercia para mantener un poco más la estabilidad. Pero claro, los generadores después se agarran de los contratos y dicen, sí, pero a mí esto no me lo pagan, ¿no?, porque yo tengo que hacer algo, ¿no?, exigir mi instalación para ayudarte a ti a mantener la estabilidad de la red. A mí en realidad como generador no me importa, yo abro, me voy y que se caiga la red. Es un tema más contractual que técnico, ¿no? Sí, y en realidad esto nos lleva al campo de hacer simulaciones en todos los escenarios posibles, o sea, hay que ir viendo, hay que analizar más el sistema, ¿no? Sí, pero insisto, es un tema de discusión contractual, ¿no? Esto termina siempre en negociaciones. Bueno, ok, te pago un poco más por esto, no sé, dame un poco más de inercia, etcétera, etcétera, ¿no? Listo, Jorge. Como dijiste, es un tema largo y podríamos estar más tiempo con el asunto. Bueno, una última, Jorge, después, y estoy copiándome todas las siguientes para responderlas el día de mañana. Un momentito, por favor. ¿Existen normas IEC de centrales eólicas? Sí, mañana justamente vamos a hablar de algunas normas IEC que tienen que ver con otros aspectos de las centrales eólicas, ¿tá? Hoy no los mencionamos todavía, sobre todo en temas de calidad de energía, ¿tá? IEC ha hecho un trabajo bastante interesante, ¿tá?, en cuanto a la calidad del suministro de energía eléctrica a partir de centrales eólicas. Eso lo vamos a ver mañana, sí. Sí, la vamos a mencionar. Bueno, Jorge, creo que terminamos a tiempo. Agradecemos al Colegio de Ingenieros del Perú por la invitación, a la empresa TID Electric también por la invitación y nos vemos mañana. Jorge, tus palabras de conclusión de este primer día. Sí, más que nada agradecerles a todos y también agradecerles no solo por el tiempo, sino por las preguntas. La verdad que han sido preguntas muy interesantes. Y bueno, invitarlos a seguir mañana en esta segunda parte, que espero que siga siendo de interés para ustedes. Obviamente agradecer a los organizadores, sin duda. Así que bueno, nos veremos mañana entonces. Muchísimas gracias. Muchas gracias, ingeniero Jorge, ingeniero Israel, por tan interesante charla y agradecer a Teide Electric, asimismo reiterar nuestro agradecimiento especial al Colegio de Ingenieros del Perú, al Consejo Departamental de Lima, al capítulo de Ingeniería Eléctrica y a su presidente, el ingeniero José Luis Torres. Y agradecerles a todos ustedes porque con su participación le han dado un realce importante a este seminario internacional. El día de mañana, 17 de julio, continuamos con la segunda sesión del tema Implementación de centrales eólicas a las 4 p.m. Los esperamos. Doy pase al ingeniero Jorge y al ingeniero Israel para que nos den sus palabras de despedida. Bien, simplemente Muchas gracias a todos. Perdón, te pise, Israel, dale tú. No te preocupes, Jorge. Esperamos todos se encuentren bien. Como varias preguntas dijeron, la coyuntura actual no es la más favorable. Vemos muy loable la iniciativa del colegio en cuanto al tema de las inscripciones.
es bueno apoyar en estos momentos. Y bueno, gracias Jorge por volcar todos tus conocimientos en esta presentación. Te dejo para que termines la presentación del día. Gracias, Israel. Sí, nuevamente agradecerles a todos y invitarlos a que, si les gustó esta primera parte, que sigamos entonces mañana. Así vemos otra parte con otro tipo de temas, siempre relacionados con parques eólicos. Al final, sí, el cierre va a ser con una cantidad de imágenes, muy, como les dije al principio, ¿no? Va a ser lo más práctico posible, mostrándoles experiencias reales, ¿no? O sea que bueno, será hasta mañana entonces. Hasta luego.